Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a este webinar que tenemos el placer de organizar con Deloitte. Deloitte, como todos sabéis, es socio colaborador de Cernauto y con el que llevamos muchos años colaborando en diferentes proyectos, con la finalidad siempre puesta en aportar valor e información a nuestros asociados. Una vez más, muchas gracias por vuestro apoyo. Dada la situación que está viviendo el sector y la preocupación de nuestros asociados, desde Cernauto hemos planteado un ciclo de webinars para analizar las diferentes circunstancias que engloban al sector dentro de un programa que hemos lanzado este año como novedad, que se llama Transformación y Conocimiento. Hoy vamos a hablar desde una óptica eminentemente práctica de la regulación en torno a la morosidad, los plazos de pago, el impacto de cara a recibir subvenciones, que sabemos que tanto preocupa y que desde Cernauto estamos defendiendo ante las administraciones públicas, que se hagan los cambios necesarios para que esto no tenga un gran impacto en nuestro sector, y todo el tema relativo a la factura electrónica. Trataremos de abordar primero con la visión de Guillermo Donadeu, asociado principal de Legal, desde una óptica global, las principales novedades legales y lo que está por llegar, como es la propuesta del Reglamento Europeo para la lucha contra la morosidad, el impacto que ha tenido en la ley de subvenciones, todo lo relativo al cumplimiento de la morosidad. Por su parte, luego tendremos a Sergi Segura, socio de auditoría, que nos explicará las diferentes casuísticas con las que nos podemos encontrar en nuestro día a día a la hora de auditar su cumplimiento. Y por último, pero también muy importante como broche final, Carlota Rosanas, asociada senior de Tax, nos hablará sobre la factura electrónica como medida para luchar contra la morosidad. Al final lo que tendremos es un turno de preguntas y respuestas. No obstante, podéis ir poniendo todas las preguntas que tengáis sobre este tema según vayan haciendo las exposiciones en el chat. Y nada más. Muchas gracias a Deloitte una vez más y nada, con esto doy la palabra ya a Guillermo. Cuando quieras, Guillermo. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Buenos días a todos y agradecer en primer lugar a Sernauto la invitación. Como bien apunta Cristina, para Deloitte es un placer colaborar con Sernauto en este ciclo de conferencias y empezar con esta sesión. Y como apuntaba muy bien Cristina, es una sesión que consideramos junto con Sernauto que podría ser muy interesante para todos vosotros, ¿vale? Y que hemos tratado de hacerlo eminentemente práctico, sin perjuicio de que hay un punto quizás más mío, ¿no? De novedades legales que son un poco más teóricas, ¿vale? Pero que sí que creemos que es importante que abordar, ¿vale? Eh, y nada, lo hemos planteado de forma, o sea, para dar un prisma completo, empezando como apuntaba Cristina por mí, por una versión más legal, ¿vale? Las principales novedades legales con foco en la propuesta de reglamento que está por venir de lucha contra la morosidad, ¿vale? Eh, Luego continuará Sergi para dar esa visión más práctica, ¿vale? A cómo los auditores, cuando o sea, tienen que corroborar si está cumpliendo con la ley de lucha contra la morosidad, eh, o sea, o sea, van a analizarlo, ¿vale? Van al caso y que miran y cómo lo miran, ¿no? Y finalizaremos cerrando el círculo con la factura electrónica y con un punto de vista más fiscal, ¿no? Cómo las novedades de factura electrónica van a permitir o también van encaminadas, ¿no? a luchar contra la morosidad. Y no sé, entiendo que estáis viendo mi pantalla ya. eh, Sí, la podemos ver fenomenal. Gracias, Cristina. Perfecto. Bueno, ya hechas las presentaciones, ¿vale? Empezaríamos con las novedades legales, ¿no? ¿Por qué, por qué tanta novedad legal o por qué se está poniendo el foco en la lucha contra la morosidad? Según datos extraídos de la Unión Europea, de la Comisión, vemos, o sea, que el foco está puesto en la protección de las pymes, ¿vale? Creen firmemente en que la morosidad a quien afecta principalmente es a las pymes,
porque la simetría de poder de negociación entre grandes empresas y pequeñas y medianas empresas es brutal, ¿vale? Entonces, muchas veces se ve como las pequeñas y medianas empresas se ven obligadas, en muchos casos, a aceptar determinados términos y condiciones generales de contratación que son claramente abusivos, ¿vale? Y así se está diciendo, ¿no? Que son abusivos. Entonces, ellos le están restringiendo oportunidades de inversión, oportunidades de nuevos proyectos, ¿vale? Simplemente porque no dispone de la caja suficiente como para abordar los mismos, ¿no? Entonces, con el foco claro, o sea, con el foco puesto desde la Unión Europea en la protección de las pymes, ¿no? Se están aprobando una serie de medidas, una serie de regulaciones, ¿vale? Que todas van encaminadas a mejorar la solvencia. Algunos datos para que los tengáis, ¿no? Estudios de la Comisión Europea dicen que una de cada 4 quiebras que se producen en pymes se deben a los retrasos en el pago de las facturas, ¿vale? O sea, que ese retraso en el pago de las facturas conlleva una de cada 4 quiebras de pymes, ¿no? Una de cada 2 facturas en operaciones comerciales, ¿vale? Se paga con retraso o no se paga, ¿vale? Que también es brutal, ¿no? Una de cada 2 facturas se paga con retraso o no se paga, es espectacular, ¿no? Esto obviamente produce un clarísimo efecto dominó, además de la insolvencia o de las quiebras, ¿no? O sea, el retraso en el pago, en el cobro de una factura, me obliga a mí a retrasar, ¿no? El pago de mis correspondientes facturas, ¿no? Esto hicieron una encuesta a muchísimas empresas de la Unión Europea y dijeron que, o sea, el problema principal del impago, el retraso de las facturas por parte de las pymes o las encuestadas, ¿vale? Era precisamente el retraso en el cobro de las mismas, ¿no? Por lo tanto, ese efecto cadena, efecto dominó, es clarísimo, ¿no? Y según cálculos, que la reducción de un día de retraso en la morosidad, en el retraso en pago, ¿vale? De las facturas, ¿vale? Conllevaría que el flujo de tesorería agregado a las empresas aumentara un 0,9%, ¿vale? Y que podría ahorrar hasta 158 millones en costes de financiación por ese día extra, ese día de retraso en el pago de las facturas, ¿no? Entonces, vemos que es brutal, ¿no? Adicionalmente a esto, vemos cómo, o sea, el propio coste de la empresa que tiene que soportar con personal para el seguimiento del cobro de las facturas, esto es un coste indirecto que también habría que imputar. Por lo tanto, si disminuye la morosidad, ¿vale? Ello conllevará la no necesaria contratación de personal, ¿vale? Para perseguir esas facturas, para perseguir su cobro, ¿vale? Antes de entrar en las novedades, unas pequeñas pinceladas de dónde estamos, ¿vale? Y cómo hemos llegado aquí, ¿no? Tenemos nuestro terreno de juego lo fundamenta la ley de morosidad, ¿vale? La ley de lucha contra la morosidad, ley 3/2004, ¿vale? Que al final establece, o sea, fue el inicio, ¿no? Que también transponía una directiva, ¿vale? ¿Qué hace esta ley o los fundamentos de esta ley? ¿No? O sea, lo que establece claramente es que esta ley no aplica a todo tipo de relaciones jurídicas, sino a relaciones comerciales entre empresas jurídicas, entre personas jurídicas, entre empresas y administración pública, ¿vale? No aplica a relaciones con consumidores, ¿vale? Algunas excepciones también en materia de sanidad se prevén en la ley que se exceptuarían de la aplicación, ¿vale? Y otras excepciones, ¿no? Por ejemplo, concursos de acreedores, aquellas empresas que están en procesos de reestructuración de deuda, ¿vale? Pues tampoco serían aplicables, ¿no? Según la ley, actualmente tenemos un plazo de pago de 30 días, ¿vale? O sea, tú, si en el contrato no se ha dispuesto algo distinto, tienes 30 días para el pago de tu factura, ¿vale? Desde que ha recibido la factura o desde que se ha requerido el pago, ¿vale? O sea, se ha hecho evidente que la voluntad de cobro por parte del proveedor, ¿vale? Esto no siempre es así, ¿no? Porque en el 2004 no se establecía un periodo de pago. Esto, con la directiva 2011 que vemos aquí, ¿no? Sí que ya se concretó un periodo de pago, ¿vale? Que se estableció en 60 días, ¿vale? Pero en la transposición de esa directiva en España, o sea, en el Real Decreto 4/2013, lo que se hizo es, esos 30 días lo interpretamos como 30, ¿vale?
30 días legales, ¿sabes? Si no se dice nada, ¿vale? Y que puede ser extendible hasta un plazo de 30 días adicionales si las partes se lo convienen, ¿vale? Todo esto luego se reforzará, como veremos, con la Ley Crea y Crece, el Real Decreto 5/2023 y con la propuesta de reglamento, ¿vale? Cuestiones adicionales que aborda la ley, el interés de demora. El interés de demora actualmente aplicable es el interés el legal de interés aplicable o el Euribor, por así decirlo, ¿no? Euribor publicado por el Banco Central Europeo, ¿vale? Y se establecen ciertas nulidades de cláusulas, cláusulas contractuales que casi impuestas, ¿no? Como viene a decir la Comisión, impuestas por las empresas grandes o por los clientes a los proveedores, ¿vale? Siempre y cuando se acredite que las mismas son manifiestamente abusivas, ¿vale? Como veremos, esto también decaerá, ¿vale? Por ir sobre las principales novedades y que más nos afectan, ¿no? Ley que empieza a cambiar o que empieza a promover la lucha contra la morosidad, ¿vale? Activamente, ¿no? Primero es la creación o sea, la ley Crea y Crece, ¿vale? La ley 18/2022, ¿vale? ¿Qué hace esta ley? En primer lugar, amplía la información a incluir en la memoria de las cuentas anuales, ¿vale? Para aquellas sociedades que no están obligadas, que no pueden presentar, ¿vale? Cuentas anuales abreviadas, es decir, aquellas que auditan, ¿no? Que con carácter adicional, el periodo medio de pago a proveedores, ¿vale? Se amplía esa información a volumen monetario y número de facturas pagadas en un periodo inferior al máximo establecido en la normativa de morosidad. O sea, tienes que decir el volumen monetario y el número de facturas que estás pagando en un periodo inferior al máximo establecido. O sea, cuántas estás cumpliendo, ¿vale? Y sobre todo el porcentaje que representa sobre el total de las facturas que tú tienes, que tú has recibido, ¿no? Luego, también otra novedad que establece la ley que crece es que modifica la ley de contratos del sector público, ¿vale? Para establecer el derecho del organismo contratador, ¿vale? A penalizar al contratista, ¿vale? Que haya sido condenado por sentencia o por laudo arbitral, ¿vale? Por haber impagado a su vez, ¿vale? Las facturas recibidas de subcontratistas o proveedores. Esa penalidad que pueda llegar a aplicar puede ser de hasta un 5% mensual del total importe del contrato y hasta un máximo del 50%, ¿vale? Como vemos, es una medida muy disuasoria, ¿vale? Para fomentar que aquellas empresas que contraten con el sector público, con la administración pública, estas a su vez se obliguen a pagar en los periodos que corresponden. Y luego introduce por primera vez la modificación a la Ley General de Subvenciones, ¿vale? Para que todo aquel potencial beneficiario de una subvención por encima, por valor superior a 30.000 euros, ¿vale? Deba acreditar, ¿vale? El cumplimiento de la prevista de la ley de morosidad, ¿vale? ¿Cómo acredito ese cumplimiento? Pues, no, en primer lugar, perdona. ¿Cuándo acredito? La ley dice que tú tienes que acreditarlo 10 días hábiles desde la notificación de la propuesta de resolución. ¿Qué pasa? Que muchas veces veremos, y luego se concretará, ¿no? Veremos cómo es, a lo mejor no es posible, porque los propios procedimientos a llevar a cabo por el auditor conllevan un cierto tiempo que no es posible poder acreditarlo en la fecha que ha sido requerido para ello. Pero ya la ley ya te prevé el mecanismo de, oye, si tú no has llegado, no te preocupes, acredítame que lo has encargado ese certificado, ¿vale? Del auditor, ¿vale? Y en todo caso, preséntame ese certificado con carácter previo a la fecha de resolución, ¿vale? O sea, el cuándo, pues 10 días hábiles desde la propuesta de resolución o en todo caso, ¿vale? Y en todo caso antes de resolución de la concesión. ¿Cómo acredito? En función de mi tamaño, en función del tamaño de la empresa, ¿no? Si puedo presentar las cuotas anuales de formato abreviado, ¿vale? Podré acreditarlo mediante una declaración responsable. Sí que advertir, esta declaración responsable tiene que ser firmada por persona con facultad y en caso de empresas, por el órgano de administración. ¿Qué implica esto? Que el órgano de administración, el consejo de administración va a manifestar responsablemente que la empresa está cumpliendo con todo lo previsto en la ley de morosidad, ¿vale? Incluido que aquello previsto en la memoria, ¿vale? Es correcto, ¿vale?
que cumple con todo lo dispuesto. Esto es una responsabilidad brutal para la organización, ¿no? Entonces, primer consejo, ¿no? Que comentábamos en Deloitte, el primer consejo, en la medida de lo posible, intentar, eh, todo el mundo querrá hacer la declaración responsable porque es más barato, por supuesto, ¿no? Pero si eso lo unes a la potencial responsabilidad que ello puede conllevar para los administradores firmantes de la declaración, consejo es, oye, pedid que un auditor certifique, ¿no? Que es la forma que deberá acreditarlo aquellas que presenten cuentas anuales ordinarias. Que un auditor certifique, ¿vale? Que tú estás cumpliendo con lo previsto en la ley de morosidad, ¿vale? Eh, es posible o sea, se puede vía certificado, ¿vale? O vía informe de procedimientos acordados que luego explicará Sergio, ¿vale? Y vamos a la principal novedad, ¿vale? Que es la propuesta de reglamento, ¿vale? De lucha contra, relativo a la morosidad, ¿vale? Lucha contra la morosidad. Como advertimos ya, es una propuesta de reglamento, ¿vale? Está en fase de trámite, ¿vale? Y se prevé que sea aprobada a lo largo del primer semestre de 2024, ¿vale? Todavía no está aprobada, o sea, entrará en vigor tras la publicación, ¿vale? No obstante, ya se prevé una disposición transitoria, ¿vale? Que te dé un plazo de 12 meses para que todas las empresas se adapten a lo previsto en el reglamento, ¿vale? Por lo tanto, esto entraría en vigor previsiblemente a inicios de 2025. Principales novedades, ¿no? Que incluye la propuesta de reglamento. En primer lugar, la reducción del plazo, ¿vale? Como decíamos, era 30, o sea, la ley de morosidad son 30 más 30, potestativos por las partes, y ahora pasamos a un plazo de 30 días, ¿vale? No obstante, como todo, tiene ciertas excepciones. Y en primer lugar, la excepción principal es que vemos que también se puede acordar un plazo para verificar, o sea, en caso de entrega de productos, ¿vale? Para verificación y aceptación del producto, ¿vale? Entonces, ese plazo podría ser de 30 días, máximo 30 días, más luego el plazo adicional de 30 días tras la verificación o aceptación de la entrega para el pago de la factura. Por lo tanto, estaríamos 60 días, pero siempre y cuando sea posible, o sea, si es un servicio, es altamente probable que no se pueda acordar esto, ¿no? En caso de retraso en el pago de las facturas, ¿vale? Ya aplica el interés de demora de forma automática, ¿vale? Ese interés de demora amplía su cuantía, pasa de ser el tipo de interés publicado por el BCE al tipo de interés publicado por el BCE más un 8%, ¿vale? Como vemos, aumenta, o la Unión Europea quiere disuadir todavía más, ¿vale? Con medidas que penalicen el retraso. Y ese interés se devenga desde la fecha en que debiera haber sido pagada la factura, o sea, y se devenga de forma automática. Se prevé también eh, un, un tanto alzado, ¿vale? Aplicable a cada transacción, ¿vale? A cada transacción entre empresas, por lo que la comisión llama los costes de recuperación. Es decir, como yo ya asumo o preveo que tú vas a tener un coste de recuperación por cada factura impagada, ¿vale? Ya preveo que hay un importe de 50 euros aplicable a cada transacción entre empresas, ¿vale? De 50 euros por el retraso, que se aplica de forma automática desde el día 1 en que hayas dejado o sea, desde el día 1 de retraso, ¿vale? Por lo tanto, vemos que aplica un interés de demora más la penalidad o un mecanismo compensatorio por el coste de recuperación de 50 euros. Luego, y esta novedad es muy importante, crea o obliga a los estados a crear autoridades competentes para el seguimiento del cumplimiento de la ley de morosidad. ¿Esto qué implica? Al final es una especie de, una suerte de CNMC, de Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, ¿no? Porque es una autoridad con competencias para solicitar información, verificar cumplimiento, inspeccionar de forma sorpresiva, ¿vale? Las instalaciones y poder recabar la información necesaria para ver si se está cumpliendo o no. Es decir, vamos a declarar en las memorias, se incluye la información y además va a haber una autoridad competente que va a poder entrar en las empresas a validar que esa información es correcta, ¿no? Y por último, también con capacidad para multar, ¿vale?
no se incluye porcentajes, no se incluyen importes de sanciones. Lo que sí que dice la propuesta de reglamento que la sanción tiene que ser efectiva, proporcional y en todo caso disuasoria, ¿vale? Por lo tanto, veremos en qué se convierten esas sanciones, pero tenemos que tener en cuenta que es altamente probable que vayan a ser de cuantías significativas. Perdón, ¿vale? Y se establece un procedimiento de cobro que trata de ser mucho más ágil. Este procedimiento de cobro sí que advertir que es en caso de que no haya discrepancia respecto al servicio, respecto al producto, que no haya duda acerca del pago debido, ¿vale? Entonces, si no hay duda sobre el pago, ¿vale? Sí que se establece un mecanismo, o sea, se van a promover medidas, ¿vale? Para que los órganos judiciales tengan, en un plazo de 90 días desde que tú interpongas la reclamación, hayan resuelto, ¿vale? Como decíamos, siempre y cuando no haya dudas sobre el servicio o no haya ninguna posibilidad de tratar o ninguna disconformidad sobre el servicio, ¿vale? Por lo tanto, veremos cómo se concreta. Y, por supuesto, ya se preveía la ley de morosidad, se han previsto la directiva y ahora se vuelve a prever el reglamento, se establecen medidas de ADR, ¿no? De Alternative Dispute Resolution, de sistemas arbitrales. Se van a promover medidas de mediación y arbitraje, ¿vale? Para tratar de agilizar todo esto, porque sabemos que judicialmente es posible que no sea, que no, o sea, que el órgano judicial no sea lo ágil que debiera, ¿vale? Y se fomenta, se promueven estas medidas para tratar de agilizar y también remediar la morosidad, ¿vale? Y hasta aquí las novedades legales y daría paso a Sergi, que empezaría con las novedades, bueno, con las prácticas contables y las implicaciones contables que todo ello conlleva. Muchas gracias, Guillermo. Ahora yo me voy a centrar sobre todo en explicar cómo cumplimentar la acreditación del cumplimiento de los plazos que establece la ley y la verificación que en su caso realiza el auditor al respecto. Si pasas la slide. Vale. Como ha explicado Guillermo, fruto de la ley Crea y Crece, se aumentaron los desgloses en relación al periodo medio de pago a incluir en las cuentas anuales, ¿no? La situación que teníamos antes es que las compañías únicamente daban el periodo medio de pago como una media ponderada de los días de pago y nos podríamos encontrar que compañías, pues de modo de ejemplo, la media ponderada de los pagos pues a 56 días, por debajo de los 60, que es el máximo que permite la ley, y por esa consideración de la ponderación, ¿no? De la media. La ley Crea y Crece introdujo unas obligaciones adicionales de desglose, que no solo hay que poner la media ponderada, sino también los porcentajes de cumplimiento, tanto en número de facturas como en importe, ¿vale? Y eso nos lleva a situaciones donde las compañías pueden reflejar que el 70% de sus facturas se pagan cumpliendo la ley y hay un 30% que no, o lo mismo equivalente en importes, ¿vale? Y fruto de esta información y este desglose, pues se derivaría un incumplimiento, ¿vale? Entonces, si vamos a las dos situaciones, ¿qué hace el auditor para acreditar que la empresa cumple? Primero, tendremos situaciones donde con estos desgloses que he mencionado se derive que la empresa sí cumple, ¿vale? Si la empresa sí cumple con los periodos medios de pago y en número de facturas y en porcentaje de importe, al cumplimiento, el auditor emitirá un certificado, ¿vale? Un certificado donde se remitirá a la nota de la memoria de las cuentas anuales que contiene toda la información sobre el periodo medio de pago y manifestará que esas cuentas anuales han sido auditadas y cuál ha sido la conclusión de la auditoría, ¿no? La opinión, si ha sido con salvedades, sin salvedades, etc. ¿Vale? Pero en caso de que se cumplan los plazos, el auditor se hará referencia en ese certificado únicamente a la información contenida en las cuentas anuales.
este certificado será válido hasta la auditoría del año siguiente, ¿vale? Luego tenemos la situación en que, como mencionaba antes en el ejemplo, puede ser que de la información contenida en la memoria se derive un incumplimiento en los plazos de pago, ¿vale? En este caso, la normativa ha permitido dar una salida, que es realizar este informe de precios acordados a una fecha posterior de la fecha que se considere como fecha de corte o de referencia, ¿vale? En la que el auditor revisará que, pues, por ejemplo, a 31 de diciembre en las cuentas anuales hay incumplimientos, pero a una fecha posterior, a 31 de marzo del año siguiente, se puede revisar que la compañía está al corriente de pago con sus proveedores y ninguno de ellos acumula retrasos que te lleven a incumplir ese periodo bueno, normalmente consideramos 60 días, ¿vale? Esto se realiza con, digamos, una foto posterior, un detalle de facturas pendientes de pago a los proveedores a esa fecha de corte, que es la fecha de referencia, y en relación a esa fecha de referencia, la compañía pues, identificará el total de saldo de proveedores, qué total de saldo está excedido, ¿vale? Y volverá a incluir también estos desgloses bueno, en número de facturas que están al corriente cumpliendo la ley de morosidad y número de facturas que acumulan una antigüedad superior a la permitida por la ley, ¿vale? Este informe de procedimientos acordados se tiene, si sacamos una fecha de referencia, por ejemplo, 31 de marzo, el informe del auditor deberá ser como máximo el 30 de abril. O sea, hay un mes, o se concede un mes para la ejecución de este trabajo. Y ahí lo que decía Guillermo antes, debido a que la ejecución de este trabajo pues, puede conllevar unos días, semanas, etcétera, entre que la compañía prepara el detalle de proveedores y el auditor lo revisa, la ley permite que en el momento de presentarse a subvenciones, salvo que haya alguna casuística particular, se permitiría aportar un justificante de que se ha solicitado este trabajo al auditor, ya sea la carta de encargo donde se ha acordado realizar ese trabajo, y en todo caso presentar este informe de procedimientos acordados antes de la resolución de la concesión. Vale. Todo esto es fruto de la ley Crea y Crece y con posterioridad, el 30 de junio de 2023, se entró en vigor el Real Decreto 5/2023 que presentaba algunas novedades y aclaraciones sobre este tipo de trabajos y los certificados sobre cumplimiento del periodo de medio de pago a proveedores, ¿vale? Básicamente, el primero de ellos, muy importante, es qué entendemos por cumplimiento, ¿vale? Y se estableció que entendemos por cumplimiento siempre que los porcentajes se sitúen por encima o igual al 90%, ¿vale? La primera ley que salió no establecía porcentajes y nos encontrábamos que hay una casuística que las compañías pueden tener disputas con sus proveedores y siempre hay alguna factura que puede quedarse atascada o no se pague en plazo, ¿vale? La ley que entró en vigor el 30 de junio, pues de algún modo flexibiliza estos cumplimientos y entiende que con un cumplimiento igual o superior al 90%, una compañía puede decir que cumple con la ley de morosidad y de pago a sus proveedores, ¿vale? Lo que no incluye la ley es si este 90% se refiere a cuando medimos este cumplimiento en número de facturas o en importe de pagos, ¿vale? La práctica de los auditores es que se mirarán los dos indicadores, tanto en número de facturas como en volumen de pagos, para dar garantizado este cumplimiento, ¿vale? El segundo punto también es bastante particular.
la ley establece que cualquier financiación que permita el cobro anticipado de la empresa proveedora se considerará válida a efectos de cumplimiento de los plazos de pago siempre y cuando su coste corra a cargo del cliente y se haga sin posibilidad de recurso contra el proveedor en caso de impago. ¿De qué estamos hablando aquí? Nos referimos a los contratos de confirming y de gestión de pagos. Aquí cobra especial importancia analizar en detalle las condiciones contractuales, ¿vale?, de estos tipos de acuerdos de confirming para determinar si nos encontramos ante una de las siguientes situaciones. Es decir, si se trata de una financiación para la compañía para hacer frente a sus pagos comerciales, lo cual realmente supondría la clasificación de esta deuda como deuda financiera, ¿vale?, y la asunción de los costes financieros de la operación por parte de la compañía, o alternativamente se trata de una financiación que se da al proveedor, ¿vale?, a través de la cual puede cobrar por anticipado las facturas, pero en todo caso sigue manteniéndose una deuda comercial con el proveedor y en verdad no se puede dar por cumplido el pago, la liquidación de la deuda comercial, ¿vale? Luego la ley también incluyó una posibilidad de que en estos informes de procedimientos acordados con una situación de una cartera de proveedores a una fecha determinada, excluir las facturas pendientes de pago a proveedores que formen parte del grupo, ¿vale? Es decir, si hay incumplimientos entre compañías que forman parte del mismo grupo, esto se puede excluir, ¿vale?, entender que no afecta a terceros, solo a efectos del informe de procedimientos acordados, ¿vale? Esta excepción, por tanto, no es aplicable a la información a incluir en la memoria de las cuentas anuales. No obstante, puede ser recomendable que en las cuentas anuales se ponga, puede ser aconsejable, recomendable o útil incluir la información con y sin empresas del grupo, porque sin empresas del grupo se cumple la ley de morosidad, sería posible luego hacer un certificado diciendo que esta información está en la memoria, ¿vale? Otros impactos que hemos visto fruto de estos desarrollos legales básicamente se refieren a la verificación de cuentas justificativas, cuando el auditor revisa las facturas de los gastos justificados de una subvención. Actualmente ya se contempla que, además de las facturas, las fechas de las facturas, etcétera, también se revisa que se han pagado cumpliendo con la ley de morosidad, ¿vale? Y otra derivada que podría haber de este tema a efectos de auditoría, que es muy financiero, es que, claro, si hay incumplimientos en el pago de facturas subvencionadas y se pagan más allá de 60 días, podría plantearse el auditor si esta subvención puede ser reintegrable, ¿no?, que sería deuda, en lugar de no reintegrable, que por ejemplo se registraría en patrimonio. Y aquí os hemos incluido simplemente para detallar qué es lo que hace exactamente el auditor en la verificación, ¿no?, que realiza en este informe de procedimientos acordados, ¿vale? Según la guía que emitió el Instituto de Censores Jurados, ¿vale? Básicamente son estos procedimientos. El primero de ellos, el auditor tiene que obtener ese detalle de facturas pendientes a una fecha de referencia, ¿vale? Este detalle lo tiene que preparar la compañía y la compañía identificará sobre ese detalle a una fecha de referencia si las facturas acumulan o no retrasos que supongan un incumplimiento de la ley de morosidad. ¿Qué hará el auditor? Bueno, este detalle de facturas y estos importes agregados, pues al final tendrán una relación de facturas pendientes, ¿no?, cada una de ellas con la fecha de factura, fecha prevista de pago, etcétera, etcétera, para verificar que no acumulan un retraso superior pongamos como referencia 60 días, a la fecha de referencia, ¿vale? El auditor tiene que revisar que
bueno, todos los cálculos están bien hechos, que todos los detalles coinciden con ese detalle preparado por la compañía, y a partir de aquí vienen los procedimientos más típicos de auditoría, ¿vale? El primero de ellos es que este detalle de facturas, pues hay que atarlo a contabilidad, ¿vale? A un balance no auditado, a la fecha de referencia. Hay que ver que el detalle de facturas de proveedores ata con la cuenta de proveedores, ¿vale? Y en su caso, pues si no ata por algún motivo, pues por ejemplo, que se han excluido las facturas de grupo, tal y como permite la ley, pues conciliar conceptualmente estas diferencias que se puedan producir, ¿vale? Y luego el auditor realizará los procedimientos E y F, ¿vale? Aquí en auditoría llamamos normalmente el de infravaloración y el de sobrevaloración, ¿no? El de infravaloración es, el auditor tiene que asegurar que el detalle de facturas es íntegro, ¿no? Que no faltan facturas y están todas las que tienen que estar en una fecha de referencia. Para ello se dan tres posibilidades, ¿vale? Para ver que no falten facturas. La primera de ellas, ver pagos realizados con posterioridad. Si hay pagos realizados con posterioridad, estas facturas deberían estar en el detalle a la fecha de referencia, ¿vale? Y verificar si estas facturas se han incluido adecuadamente, que cumplen o no cumplen la ley de morosidad. Otra alternativa que permite la norma de auditoría al respecto es, si no se pueden verificar los pagos posteriores porque los tiempos son muy ajustados, se puede verificar los registros de IVA soportado de los últimos 90 días para ver todas aquellas facturas que se han registrado con IVA que efectivamente están en el detalle como pendiente de pago o en su caso se han pagado, ¿vale? Pero que no se han olvidado o ninguna factura en el detalle preparado por la compañía. Y finalmente otra alternativa, pero que también suele ser menos utilizada porque los tiempos para realizar estos trabajos son muy ajustados, es la circularización de proveedores. Es decir, enviar cartas a proveedores para confirmar el importe de la deuda a una fecha determinada y ver que esto concilia con el detalle de facturas preparadas para la compañía. Estos serían las tres alternativas o posibilidades para ver que no faltan facturas. Luego vendrá el procedimiento habitual de ver que las facturas están bien incluidas en el detalle, con lo cual el auditor hará una muestra de facturas para ver que la información que hay en los sistemas de fecha factura, fecha de vencimiento, etcétera, sobre la cual se ha calculado el cumplimiento de la ley de morosidad, son correctas, ¿vale? Finalmente, este tipo de trabajos que son encargados por parte de la dirección, el auditor suele pedir una carta de manifestaciones donde la compañía confirme que la información que se ha preparado es íntegra, etcétera, y no es conocedora de errores, ¿vale? Y ahora os dejo con Muchas gracias. Carlota. Gracias, Sergi. Buenos días a todos. Bien, puede que algunos de vosotros, cuando leísteis la agenda del webinar, os preguntarais por qué había un slot de facturación electrónica en un webinar que trata sobre morosidad. Pues bien, la respuesta es sencilla y es que la factura electrónica en el ámbito privado nace por y para combatir la morosidad. Y eso queda súper claro en la ley Crea y Crece, que es la que lo aprueba, en el que el preámbulo, como decía Guillermo, deja muy claro que la mayoría de pymes en nuestro país no pueden sobrevivir porque no tienen un músculo financiero lo suficientemente potente como para enfrentar determinadas situaciones de impago. Y de hecho, en particular, la facturación electrónica está incardinada dentro de todas las medidas que aprueba la ley Crea y Crece. La facturación electrónica está en el apartado que se llama medidas de lucha contra la morosidad. Obviamente, no se nos va a escapar a nadie que la factura electrónica también persigue otros objetivos, pues digitalizará las relaciones empresariales, que es otra cosa que se dice en el preámbulo de la ley Crea y Crece, en el que se hace mucho hincapié en que digitalizarse no es solo cuestión de las grandes empresas, nos tenemos que digitalizar desde el más pequeño hasta el más grande para que el país tire adelante. Y también la transparencia en el tráfico mercantil. Y no nos vamos a engañar, obviamente, el control por parte de la Administración tributaria.
Seguro que casi todos los que estáis aquí, si no todos, estáis obligados al SII, al suministro inmediato de información, y cada 4 días, como mínimo, subís a Hacienda determinados datos de todas las facturas que emitís y de todas las facturas que recibís. Pero tenéis que saber, que supongo que lo sabréis, que el SII no afecta a todos los contribuyentes. Solo están obligados aquellos que tienen un volumen de operaciones de más de 6 millones de euros. Por lo tanto, quizás hay una pequeña zona gris con el SII que con la facturación electrónica va a desaparecer, porque como explicaré un poquito más adelante, la facturación electrónica nos va a afectar a todos independientemente de nuestro volumen de facturación. La única diferencia que implicará nuestro volumen de facturación es que a los más pequeños se les dará un plazo de preparación mayor que a los que tienen un volumen de facturación más grande. Aquellos que estéis aquí, que trabajéis con entidades del sector público, no sonará raro la facturación electrónica, porque la facturación electrónica en España ya existe y es obligatoria con entidades del sector público. Y de hecho, para daros un poco de contexto, en la mayoría de países europeos de nuestro entorno, la facturación electrónica de empresarios con entidades del sector público es obligatoria. Lo que no es tan común, y como siempre en este caso España quizás se vuelve a ser casi punta de lanza, es que la facturación electrónica sea obligatoria en aquellas transacciones que van más allá del sector público, en aquellas que abarcan el sector privado. Hasta la fecha, de los países europeos de nuestro entorno, el único que lo tiene obligatorio en las relaciones que en el IVA se conocen business to business, entre empresario y profesional, es Italia, que es un mecanismo que se conoce como SDI. Y también está previsto que Alemania lo implemente entre el 2026 o el 2027. Por lo tanto, la foto que nos quedaría a nivel europeo sería que la facturación electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales a la fecha sería obligatoria en Italia, que ya está en vigor, en España próximamente, como explicaré de aquí poco, y en Alemania también próximamente. Pues bien, ¿en qué consiste la facturación electrónica? Muy sencillo, consiste en que tú vas a tener que expedir, enviar y recibir la factura a través de plataformas electrónicas. Los mecanismos que todos conocemos de coger una factura, hacerla en PDF y enviarla por email o incluso por carta, es idioma del pasado. Esto es precisamente lo que se quiere erradicar con la ley Crea y Crece. Con la ley Crea y Crece, lo que se pretende es que desde el nacimiento de la factura hasta su pago, todo se haga a través de plataformas de facturación electrónica y en los idiomas propios de esas plataformas, que suelen ser el XML, el EDIFACT o el Facturae. ¿Cómo está previsto que funcione el sistema de facturación electrónica español? Pues bien, por un lado, se prevé que existan plataformas de facturación electrónica privada, como podrían ser las que desarrollen SAP, EDICOM, etcétera, y que también haya una plataforma de facturación pública, porque como decía Guillermo, la ley Crea y Crece lo que quiere es ayudar a las pymes a crecer. Por lo tanto, sí que era imperativo que hubiera una solución de facturación electrónica que no suponga un desembolso de capital para esas pymes, porque lo que queremos es ayudarlas, no todo lo contrario. Y la función de la plataforma de facturación pública también va a tener un papel esencial en esta figura y en la lucha contra la morosidad. Y es que va a servir como repositorio universal de todas las facturas. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que imaginaros que vosotros sois los emisores de las facturas y por vuestro tamaño o por las circunstancias que sean, utilizáis una plataforma de facturación privada. Pues como emisores de esta factura, vais a tener la obligación de enviar la factura no solo a su destinatario, sino también enviar una copia fiel a la solución pública que estará gestionada por la Administración General de la Administración Tributaria. En vuestro prisma, vuestro ángulo de receptores de facturas. Como receptor de las facturas, la ley Crea y Crece y la facturación electrónica en particular, os obliga a recibir esta factura por medios electrónicos, pero también os obliga a informar sobre determinados puntos de vida de esta factura. Al final, lo que pretende Hacienda con la facturación electrónica es conocer el ciclo de vida completo de una factura, desde que nace hasta que se paga. Por lo tanto, el destinatario deberá informar al emisor de la factura y a la Administración Tributaria, a la solución pública, de si acepta o rechaza esa factura y en qué fecha ocurre eso. Si paga esa factura y en qué fecha ocurre eso, y si cede la factura a un tercero para su pago y en qué fecha ocurre eso. A día de hoy, la regulación específica de la facturación electrónica todavía no está aprobado, es un proyecto de Real Decreto. Pero si el
la versión definitiva se mantiene como está hasta ahora, lo que está previsto es que sea obligatorio informar de los estados de aceptación totales, es decir, aceptación o rechazo total, pago total y cesión total, y que sea optativo informar cuando esas aceptaciones, pagos o cesiones se realizan de forma parcial. Y todo esto, toda esta información que habrá que remitir, repito, al que te ha emitido la factura y a la administración tributaria, tendrá que hacerse en un plazo de 4 días desde que se produzca este hecho, la aceptación, el pago o la cesión. El plazo de 4 días, para los que estáis en el SII, os sonará mucho. Es exactamente el mismo. 4 días hábiles excluidos sábados, domingos y festivos nacionales, no festivos locales. ¿Cómo se incentiva la facturación electrónica a nivel español? Me gustaría deciros que los incentivos previstos en la Ley Crea y Crece son positivos, pero lamentablemente no lo son. Porque el primer incentivo es una multa de 10.000 euros para todos aquellos empresarios que, estando obligados a recibir facturas por vía electrónica, no lo permitan. El segundo incentivo, que lo han explicado ya muy bien Sergi y Guillermo, y no voy a extenderme en esto, es limitaciones en el acceso a subvenciones o penalizaciones en el marco de los contratos del sector público. Y el tercer incentivo, quizás el más grave, aunque no tenga un importe económico, sí que lo tiene reputacional, es lo que comentaba Guillermo de la creación del Observatorio de Morosidad Privada, que será el órgano encargado de velar que los plazos de pago y la morosidad se cumplen. ¿Qué papel jugará la Administración Tributaria y la facturación electrónica en este observatorio de morosidad? Pues bien, como os decía, la Administración Tributaria a través de su plataforma lo va a saber todo, porque los emisores le informarán de que emiten una factura a X y los destinatarios de esas facturas le tendrán que informar de si han aceptado esa factura, de cuándo la han pagado y en qué fecha. El proyecto de Real Decreto que regula la facturación electrónica contiene un artículo específico que habla de qué va a hacer la Administración Tributaria con esta información. Pues bien, en ese artículo lo que se dice es que, por un lado, elaborará información estadística sobre el cumplimiento de los plazos de pago en general. Y que esa información estadística, al menos, y dice literalmente al menos, lo enviará al Observatorio de Morosidad. Lo que no se detalla en el proyecto de Real Decreto es qué otras entidades podrían ser receptoras de esa información. Y lo segundo que hará la Administración Tributaria con toda la información que reciba de todos los contribuyentes será elaborar un listado de las empresas que no cumplen con los plazos de pago y también enviarlo a este observatorio de morosidad que os comento. Una vez puesto en prisma qué es la facturación electrónica y por qué ha nacido, en esta diapositiva simplemente os voy a explicar cuál es su paraguas, qué transacciones comprende y cuándo entra en vigor. Respecto a las transacciones que comprende, como os decía, actualmente obligatorio en sector empresario a sector público. Próximamente empresario a sector público y empresario a empresario o profesional. Subrayo profesional porque muchos clientes nos dicen, entonces si facturo a una persona jurídica tendrá que ser por vía electrónica y si facturo a una persona física no. No, porque recordemos que las personas físicas pueden actuar como empresarios o como profesionales. Por lo tanto, lo que tendremos que ver nosotros desde nuestro prisma de emisor de factura es que le estemos facturando a un empresario o a un profesional. ¿Qué operaciones quedan excluidas de la obligación de facturación electrónica? Aquellas operaciones en las que la contraparte, bien el emisor, bien el receptor, sea una empresa que no está establecida en España, lo cual es lógico, esto es una ley española y no puede desplegar efectos sobre contribuyentes que no están bajo nuestra jurisdicción. Segundo tipo de facturas que quedan excluidas, las facturas que se expidan voluntariamente. Por ejemplo, caso que podría ser común en vuestro sector, las indemnizaciones por daños o las penalizaciones por incumplimientos de contratos. Por norma general, las indemnizaciones por daños no son un hecho imponible en el IVA, no son ni una entrega de bienes ni una prestación de servicios, son una compensación por un daño que se ha sufrido. Y como tal, el reglamento de facturación no obliga a expedir factura para que tú puedas cobrar una indemnización por daños. Pero en la práctica nosotros vemos que sí que se suelen expedir facturas para cobrar estas cantidades.
Pues este sería un caso paradigmático de una factura expedida voluntariamente. Tú la puedes expedir, nadie te lo impide, pero el reglamento de facturación no te obliga. Pues en estos casos en los que no estás obligado, tampoco estarías bajo el paraguas de la facturación electrónica obligatoria. Y el tercer caso, que seguramente en vuestro sector será menos común, son las facturas simplificadas, que es lo que comúnmente todos conocemos como tickets y que se suelen ver más en el comercio entre empresarios y particulares. En cambio, lo que no está excluido es la facturación en nombre de terceros, que en el sector auto suele ser bastante común. Recordemos que, por norma general, la factura la tiene que expedir el que presta el servicio o el que entrega el bien, pero que el reglamento de facturación tiene mecanismos que permiten que esa factura, en lugar de expedirla el emisor, la expida o un tercero en su nombre o el destinatario de esa operación. ¿Cómo nos afectaría la facturación electrónica en este caso? Imaginemos que nosotros formamos parte de un grupo muy grande que tiene un centro de servicios compartidos en Polonia. Esto lo solemos ver mucho. Ese centro de servicios compartidos en Polonia es el encargado de expedir facturas de todas las entidades del grupo. Pues bien, si hay una entidad de ese grupo en España y que está realizando una operación con otro empresario español, aunque ese centro de servicios compartidos esté en Polonia, cae dentro del paraguas de la facturación electrónica. Por lo tanto, tendrá la obligación de expedir esa factura electrónica si es el emisor y si es el destinatario, de recibirla y de informar a Hacienda de todos estos puntos de vida de la factura que decíamos. Y luego está el otro caso que también permite el reglamento de facturación, que es, oye, la factura no la expide un tercero, la expide el destinatario. Aquí el proyecto de Real Decreto no está muy bien hilado y tiene alguna zona gris, porque como os decía en la diapositiva anterior, el destinatario tiene que informar al emisor si acepta o rechaza la factura. Pero en el caso de emisión de factura por parte del destinatario se genera una confusión de las dos figuras, porque el destinatario es a su vez el que acepta la factura y el que la emite. Entonces, en esta parte, bueno, veremos cómo queda. Lo que es muy relevante que os quedéis es que si tenéis este tipo de figuras de facturación en vuestras empresas, estarán dentro del paraguas de facturación electrónica y que si el tercero o el destinatario incumple algo, la responsabilidad siempre es del primer obligado a expedir la factura, que era, en primer lugar, el que vendió el bien o el que prestó el servicio. Por lo tanto, la responsabilidad en caso de incumplimiento siempre caerá en esa persona, independientemente de quién haya sido ese tercero o ese destinatario que haya expedido la factura en su nombre. Respecto a cuándo va a entrar en vigor, lo que os decía, la ley Crea y Crece está aprobada y está en vigor y establece la obligación de facturación electrónica entre empresarios y profesionales. Pero sí que la facturación electrónica necesita un desarrollo reglamentario y también informático bastante contundente y entonces está pendiente de este desarrollo reglamentario. ¿Qué situación tenemos hoy en día? Que el borrador de proyecto de Real Decreto de la factura electrónica se publicó el 15 de junio del 23 y ya está previsto que se apruebe durante este primer semestre del 24. Cuando este reglamento se apruebe, se pone el reloj en marcha. Para aquellos que tengáis un importe neto de la cifra de negocios superior a 8 millones de euros, os da el plazo de 1 año para adaptaros. Y para aquellos que tengáis un importe neto de la cifra de negocios inferior a 8 millones de euros, os da un plazo de 2 años para adaptaros. Seguramente casi todos los que estáis aquí tendréis un importe neto superior a 8 millones de euros, por lo tanto, vuestro horizonte temporal, siendo que es incierto cuando se va a aprobar este borrador, pero estaríamos hablando de un horizonte temporal entre abril y julio del 2025. Seguramente os veréis afectados por esta norma de facturación electrónica. Vaya, que en definitiva, como comentaban Guillermo y Sergi, la facturación electrónica viene a ser el broche de oro y el control absoluto que va a tener la Administración sobre todos los plazos de pago que tengan lugar en todas las transacciones empresariales que se produzcan en nuestro país. Y sin más, pues hasta aquí mi breve explicación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres. La verdad es que ha generado mucho debate esta exposición y tenemos muchísimas preguntas. Entonces, como vamos muy justos de tiempo, sí que os voy a pedir que seáis súper concisos en las respuestas. ¿De acuerdo? Bueno, la primera es, el auditor que emite el informe de procedimiento acordado debe ser el mismo
que audita las cuentas anuales o puede ser otro distinto? Estaba encaminada, yo creo que a Sí, ser. veo que ha generado muchas preguntas. Puede ser distinto. Es decir, como hemos dicho, de la información contenida en las cuentas, si se deriva cumplimiento, será el mismo auditor el que haga el certificado, porque es el que ha auditado esas cuentas anuales. Si se deriva incumplimiento y en consecuencia hay que hacer el informe de procedimientos acordados, lo puede hacer cualquier auditor inscrito en el ROAC. No tiene que ser el mismo auditor estatutario. Muy bien. La siguiente es, en otros países, yo creo que está para Guillermo, en otros países también vincula la percepción de subvenciones públicas al cumplimiento de la morosidad o solamente el caso español. O sea, la percepción de subvención es solo el caso español porque transpone directiva y cada estado tiene que transponerla y quizás bebe la directiva, pero no a aplicación directa, ¿vale? ¿Qué pasa? El reglamento sí que será de aplicación directa, pero el reglamento sí que prevé las limitaciones a la contratación pública con el sector público, pero no de subvenciones, no lo prevé el reglamento. Por lo tanto, es caso a caso, estado a estado, según la transposición que se haya hecho de la directiva de 2011. De acuerdo. La siguiente para Sergi es el porcentaje del número de las facturas pagadas a menos de 60 días respecto del total de facturas pagadas y el porcentaje de importe pagado respecto al volumen total debe ser superior al 90%. Entiendo que la pregunta trata de que si se da por cumplida la ley de morosidad con porcentajes superiores al 90%, que es correcto. Esto fue la Sí. declaración del Real Decreto que salió en junio. Vale, muy bien. Para las empresas que no tienen obligaciones de auditar cuentas, ¿cómo justifican este cumplimiento? Yo creo que este es el certificado de los administradores, Guillermo. La declaración responsable. La organización tendrá que emitir una declaración responsable de cumplimiento de lo previsto en la ley de morosidad. De acuerdo. Luego, tema pagos internacionales. Las facturas, esto es un problema que tenemos nosotros y que estamos peleando. Las facturas de proveedores internacionales extranjeros están afectados por la ley, lo cual está suponiendo un gran problema para multinacionales extranjeras radicadas en España. ¿Qué posibilidades ven legalmente a excluir las facturas de proveedores residentes fuera de España, intra o extracomunitarios, del cumplimiento de los plazos de la Ley 13/2024, así como facturas intragrupo? O sea, respecto a la ley 3/2004, ¿no? O sea, el tema de la ley de morosidad efectivamente es un problema actual, es un problema que se tratará de atajar con el reglamento, porque el reglamento intracomunitario se va a unificar, ¿vale? Entonces aplicará a todas las transacciones intracomunitarias. Respecto a las extracomunitarias, seguiremos con el mismo problema. Vale, de acuerdo. ¿La factura electrónica va a reemplazar al SI o funcionarán en paralelo? No lo reemplaza, es una obligación adicional. Vale, de acuerdo. La siguiente es dando por hecho que es proporcional al volumen de facturas a revisar, pero por tener un orden de magnitudes, ¿qué plazo y coste conlleva un informe de procedimiento acordado? No sé si esto lo podéis responder. No puedo contestar por todas las firmas, dependerá de cada firma de auditoría cómo valore el coste de realizar este trabajo. Lo que sí puedo decir es que cuando decíamos los ítems a revisar, estamos hablando de volúmenes relevantes. Normalmente son 50 facturas, ver que están correctamente incluidas en el detalle, y 50 selecciones de los libros de IVA, alrededor de 50, para ver si se han incluido o no. Esto nos lleva a un trabajo de varios días y yo normalmente suelo decir mínimo una semana, 10 días entre verificarlo todo, tener la información y estar en condiciones de sacar el informe. Esta ha sido nuestra experiencia. Gracias. Luego, la ley de morosidad y la ley, Crea y Crece aplica a entidades sin ánimo de lucro. No, aplica a empresas y está definido como aquellas que actúen en el ejercicio de su actividad independiente, económica y profesional. O profesional, perdón. O sea, no, sin ánimo de lucro no aplica. Vale. ¿Cómo se contempla esta ley de lucha contra la morosidad en la entrega de bienes por consignación cuando el plazo es superior a 14 días a entrega del bien? Esto es lo que trata, o sea, cuando vamos a casos, ¿no? Lo que hace el reglamento es articular este plazo de 30 días en que las partes van a ver cómo se consignan, cómo se aceptan y verifica
la entrega de los bienes, más otros 30 días adicionales, ¿no? que aplicarán para el pago, ¿vale? Pero sí que da ese margen de esos para la diferente casuística con la que nos hablaremos. De acuerdo. En caso de que nos pasen recibo a 60 días de cara a 2025, ¿debemos pedir que reduzcan el plazo a 30 días? ¿Y qué pasa si el proveedor no lo quiere modificar? O sea, es que, o sea, yo no diría el 2025, es con la entrada en vigor, ¿no? Ya. Claro, entrada en vigor que será, o sea, que tú tienes un plazo de 12 meses tras la publicación en el diario oficial de la Unión Europea, ¿no? Entonces, es la obligatoriedad de la factura es tras la entrada en vigor, o sea, tras la aplicación directa del reglamento. Vale, y ya la última, ¿qué implicaciones tienen estas medidas para los proyectos plurianuales financiados a través de programas de ayudas cuya resolución es previa a la entrada en vigor de las novedades expuestas y, sin embargo, su desarrollo continúa durante la aplicación de la ley? Esta es una pregunta muy controvertida. No está claro. Lo primero sería aclararlo con el ente concedente, ¿vale? Hay una visión, pero sería necesario contrastarlo, que es que en proyectos plurianuales concedidos antes de esta ley no le sería de aplicación el cumplimiento de los 60 días en las facturas subvencionadas. Pero esto habría que contrastarlo con cada ente que ha otorgado la subvención. Muy bien, pues hemos acabado ya y en tiempo récord, o sea que muchísimas gracias a los tres por contestar todas las preguntas y bueno, si surgiera alguna más os las haríamos llegar. Compartiremos la presentación así como la grabación, por si alguno tiene interés en verlo más adelante o compartirlo con algún compañero. Muchas gracias a todos y feliz día. Muchas gracias. Gracias.